Bueno, normalmente, cuando se lee una frase famosa, ya sabes, una de esas citas súper icónicas de la literatura o de la historia, Sí, las típicas que todos conocemos. exacto, pues hay una tendencia enorme a pasar por encima de ellas a toda velocidad. Es como ver un cartel luminoso gigantesco en la autopista. Lo reconoces al instante, sabes lo que es y simplemente sigues acelerando sin pensar mucho más. Claro, porque tu cerebro ya lo tiene asimilado, o sea, no te detienes. Eso es. Pero a veces aparece una frase diferente. Una en la que si frenas un segundo y la miras bajo un microscopio, de repente te das cuenta de que no es solo un cartel. Es un ecosistema entero. Totalmente. Y hoy, bueno, hoy tenemos entre manos una inmersión profunda en unas notas fascinantes que nos han llegado. Y tanto que fascinantes, ¿eh? Tienen tela. Madre mía, ya te digo, son documentos que desmenuzan ni más ni menos que, bueno, la que probablemente sea la frase más famosa de la historia de la literatura y la religión. 10 palabras, fíjate. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Solo 10 palabras en el libro del Génesis. Y sin embargo, las fuentes que vamos a analizar hoy sostienen que esta única línea contiene la semilla de 5 disciplinas teológicas distintas. O sea, es alucinante. Es lo que yo llamo vértigo intelectual. Pasa muchísimo con los textos fundamentales. Las frases cortas a menudo son precisamente las que esconden las cosmovisiones más amplias. Son, como un archivo informático súper comprimido. Sí, sí, sí. De esos que parece que no ocupan nada. Eso es. Parece inofensivo hasta que le das a abrir y de repente empieza a desplegar gigas y gigas de arquitectura pura. Pues nuestra misión hoy es darle a abrir a ese archivo. Ojo, hay que aclarar que el objetivo de este análisis a fondo no es debatir la historicidad del relato. No vamos por ahí. No, no, para nada. La idea es comprender la inmensa arquitectura de ideas que el texto original intenta transmitir. Es un ejercicio de descompresión literaria, pura y dura. Y es un ejercicio que requiere bastante precisión, la verdad. Vamos a guiar la charla para entender la mecánica lógica detrás de cada una de sus capas, porque las fuentes argumentan que el texto no solo cuenta un origen físico, sino que establece un marco de autoridad absoluto. Exacto. ¿Quién manda? ¿Quién define la realidad? Pues a ver, para empezar a construir ese marco, las notas apuntan a una primera capa. Los académicos la denominan teología propia. El punto de origen absoluto. Eso. La lógica aquí es que el texto no empieza describiendo el universo, no dice nada de planetas, ni galaxias, ni agua, empieza con el sujeto, empieza con quien lo origina. Y lo que hace que este arranque sea tan audaz es su falta de preámbulo defensivo. O sea, el Génesis no intenta en ningún momento probar filosóficamente que ese creador existe. Simplemente lo da por hecho. Claro, se presenta como un hecho consumado. No es un personaje que entra en la obra a mitad del primer acto. Ya está ahí antes del tiempo y del espacio. O sea, yo me lo imaginaba el otro día haciendo una comparación. Es como abrir una novela y en la primera página te das cuenta de que la autora o el autor del libro ya está sentado en la habitación. Ajá. Observando desde fuera. Exacto. No es uno de los personajes sometidos a la trama. Es quien ha creado el papel, la tinta y las reglas del mundo ficticio. Todo empieza exclusivamente porque ese autor quiere. Nada es autónomo ahí. Esa distinción entre autor y personaje es vital. Al poner el origen fuera de la dimensión espacio-temporal, el texto te dice que toda la materia es contingente. Depende de él, claro. Eso es. El universo no es un reloj infinito que siempre estuvo ahí. Pero fíjate que esto choca muchísimo con cómo pensamos hoy. Haciendo yo de abogada del diablo, la mente moderna se explica el mundo partiendo de la humanidad hacia afuera. Totalmente. Desde Descartes, ¿no? Claro, el famoso pienso luego existo. Empezamos con nuestra conciencia y desde ahí validamos el universo. Aceptar este texto donde todo empieza en un agente externo resulta casi violento para nuestra forma de razonar actual. Supone un choque frontal. Pero esa es justo la intención de esta primera capa teológica. Busca establecer quién define la realidad. Para el pensamiento contemporáneo resulta súper contraintuitivo. Ya te digo. Pero, dentro de la lógica del texto, esa dependencia es lo único que da coherencia a todo lo que pasa después. Vale. Entonces, aceptamos esa premisa del autor absoluto. La pregunta que plantean las fuentes a continuación es fascinante. ¿Cómo interactúa para iniciar el universo físico? El método. Sí.
¿Qué herramienta usa para pasar de la nada a la materia? Y ahí entramos en la segunda disciplina que analizan las notas, la bibliología. El poder productor del lenguaje. Exacto. Porque la herramienta no es una colisión de fuerzas, no es una explosión física, es la palabra. Las fuentes inciden mucho en que el método no tiene esfuerzo mecánico. No hay ensayo y error, en plan, a ver si sale la luz. Se pronuncia una orden y ¡pum!, el resultado existe de forma simultánea. O sea, el lenguaje ahí no describe la realidad. No, la produce materialmente. Y eso, fíjate, altera por completo la idea que tenemos del lenguaje. El lenguaje humano cotidiano es como el de un periodista. Un reportero ve un edificio en llamas y escribe «El edificio arde». Describe algo que ya existe. Exacto, es pasivo. Pero en este texto antiguo, esa palabra originaria se comporta más como el código de un programador informático. Wow, me encanta ese paralelismo. Es perfecto, porque cuando escribes código fuente no estás documentando un programa que ya existe. Estás obligando a la máquina a crear el programa. Claro, es ejecutable. Eso es. Es un lenguaje puramente ejecutable. La materia en el Génesis responde a esa voz como un ordenador responde a un código maestro. Y las implicaciones de esto tienen tela, ¿eh? Porque si el lenguaje tiene esa capacidad de obligar a la materia a existir, cualquier texto dictado por ese autor ya no es solo poesía. Es un vehículo de autoridad constante. Exacto. Las fuentes conectan esto diciendo que esa palabra es el motor que rige, corrige y mantiene unida la realidad en el presente. Claro, si un software funciona hoy, es porque su código fuente sigue operando de fondo. Por eso, en textos posteriores, se le da al lenguaje divino el mismo peso para alterar la historia humana que para encender las estrellas. Todo emana de ahí. Es brutal. Vale, entonces tenemos una realidad física programada. ¿Y dónde queda la humanidad en todo este sistema? Las notas pasan aquí a una tercera rama, la antropología bíblica. Una capa muy interesante, la verdad. Muchísimo. Según este análisis, el ser humano aparece incrustado dentro de la creación. No flota por encima de ella. Y esa ubicación es clave. El análisis antropológico revela que no somos el clímax donde el autor dice, por fin logré lo importante. Somos parte del tejido. Eso es. Tenemos un valor incalculable en el relato obvio, pero ese valor es derivado. Procede de haber sido diseñado con un propósito. O sea, la humanidad se define como criatura, jamás como creador. Y aquí te lanzo una pregunta. Desde una perspectiva sociológica actual, decirle al ser humano que no es el centro del universo, que es solo una criatura, ¿hoy en día suena a degradación? Suena fatal para muchos, sí. Claro, suena a pérdida de libertad en una cultura donde se nos exige ser los arquitectos de nuestra propia identidad. Pero, y aquí viene el giro de las fuentes, argumentan que esto en realidad otorga seguridad. Es una paradoja brillante. Responde a una crisis brutal de nuestro tiempo, el agotamiento psicológico de la autoinvención. Madre mía, la presión por la marca personal. Exacto. La cultura moderna te exige crear tu propósito desde cero todos los días. Es extenuante. Lo que dicen las fuentes es que, al definirte como criatura, el texto te da una dignidad inherente que no tienes que estar ganándote constantemente. Te quita un peso de encima, o sea, no tienes que justificar tu existencia ante el universo porque tu existencia ya está justificada por el diseño previo. Totalmente. Genera un descanso existencial profundo. No tienes que forzar la realidad para que tenga sentido, solo tienes que encontrar tu lugar en una realidad que ya ha ordenado otro. Es increíble lo que se saca de una frase introductoria. Pero claro, la historia sigue. Avanzamos en los textos y vemos que las cosas se rompen. En el capítulo 3 del Génesis llega la caída de la humanidad. Y el caos vuelve a entrar en escena. Exacto. ¿Qué pasa entonces con esa estructura inicial perfecta? Y esto nos lleva a la cuarta capa del análisis, la capa canónica y redentiva, el patrón inquebrantable. Aquí es donde la estructura literaria brilla. Porque la creación no es un evento aislado del pasado. Las fuentes argumentan que es un patrón. Un modelo que se repite. Eso es. Dinámicas como crear luz en la oscuridad, ordenar el caos, son las mismas mecánicas que se repiten luego en la redención a lo largo de toda la literatura posterior. Y aquí me parece vital detenernos para desmontar un mito. Hay una idea súper común de que la creación fue el famoso plan A. Ah, sí, el típico malentendido. Claro, como que todo iba genial, los humanos lo estropean y entonces el creador tiene que improvisar un plan B, que sería la redención.
como ponerle cinta aislante a un juguete roto para que aguante. Pero las fuentes destrozan esta idea del parche, no. La destrozan por completo. Y lo hacen porque el plan B es una proyección de nuestras limitaciones. Los humanos resolvemos los problemas así, reaccionando. Construimos, se rompe y a improvisar. Exacto. Pero el texto muestra una simetría que rechaza cualquier improvisación. Desde el primer instante, las herramientas para crear el mundo prefiguran cómo se va a restaurar. Es la misma palabra. Eso es. Cuando todo se fractura, no hay un cambio de estrategia. Se vuelve a usar la misma palabra ejecutiva para traer luz y orden. Creación y salvación no son dos fases distintas. Son manifestaciones de lo mismo. Es un hilo continuo. O sea, el mecanismo que separa el caos al principio es conceptualmente el mismo que separa el Mar Rojo siglos después. Todo lleva la misma firma. ¡Qué barbaridad! Bueno, y si la creación es el plan original para la redención, surge la última gran pregunta. ¿Quién es el arquitecto que ejecuta este rescate? La quinta y última capa. El movimiento cristocéntrico. El creador como redentor. Porque, a ver, cuando las fuentes amplían el foco al Nuevo Testamento, ven que todo el mundo físico fue originado por medio de Cristo. Y la implicación teológica es enorme. Sugiere que la voz que pronuncia la luz en Génesis 1 es la misma identidad que camina y restaura en los Evangelios. No hay división de tareas. No. El Creador y el Redentor son el mismo agente. Usando otra analogía para entenderlo mejor. Es como una empresa de tecnología súper avanzada. Si su mejor dispositivo sufre un fallo catastrófico, el fabricante no manda un manual de instrucciones por correo. Ni contrata un servicio externo. Exacto. El mismísimo fundador, el ingeniero jefe que programó el código, decide meterse él mismo dentro de la maquinaria para recalibrarla personalmente. Me parece una metáfora perfecta. Y eso le da al Génesis 1 un peso totalmente distinto. Ya no es un documental aburrido sobre cómo empezó el cosmos. Es una garantía presente, claro. Totalmente. Asegura que el mismo poder que creó la materia de la nada es el que sostiene todo hoy. Al meter al arquitecto dentro de su propia obra, ves un compromiso absoluto con el diseño original. Madre mía, la verdad es que intentar recapitular todo esto es un reto. O sea, hemos partido de una línea de 10 palabras y hemos atravesado 5 niveles impresionantes. Y todos interconectados. Sí. Hemos visto a un autor absoluto fuera del universo, un lenguaje que actúa como código ejecutable, una humanidad que encuentra descanso al aceptar que no es el origen de todo. Y luego ese patrón inquebrantable que une creación y redención, rematado por el propio creador entrando en la maquinaria para restaurarla. Es un viaje alucinante. Pero, sintetizando, las fuentes nos dejan una aplicación súper práctica. Porque este análisis a fondo no es solo acumular datos teológicos para sonar inteligente. Para nada. El objetivo final de todo esto es la reubicación de la perspectiva. El cambio del punto de partida. Exacto. Al asumir este marco, la mente descansa, porque se encaja en una narrativa exponencialmente más grande que uno mismo. Es como ajustar la lente de una cámara. Pasas de mirar un punto borroso a ver todo el horizonte en alta definición. Un alivio, básicamente. Un alivio enorme. Y esto me lleva a plantear una reflexión final. Si asumir el marco lógico de un texto tan antiguo tiene este potencial para aliviar la carga aplastante de tener que inventarnos cada mañana. Es una pregunta muy pertinente hoy en día. Desde luego. ¿Qué otras crisis modernas de identidad o de ansiedad podrían empezar a resolverse simplemente si aceptamos que quizá no somos guionistas angustiados inventando una trama, sino personajes súper amados dentro de una historia que ya tiene un autor brillante? Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Encantado, la verdad. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Un saludo.